Tenemos una cita con el Señor cada miércoles, nos encontramos aquí para escuchar el mensaje a mitad de semana, saber que el Señor siempre tiene para nosotros una palabra de vida eterna, como dice Él, palabra que nos llena y nos reconforta, nos enseña, nos guía, nos da luz sobre lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Y hoy no es un día diferente, hoy estaremos aquí escuchando la voz de Dios y sabiendo que Él tiene en cuenta todo aquello que necesitamos y todo aquello que nos hace falta. Amén. Así de que vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Señor, gracias por la palabra que nos das hoy. Bendícela, Señor, y que nuestros oídos y nuestro entendimiento espiritual estén abiertos para saber lo que tú tienes para nosotros. Recibirlo de la mejor manera, Señor, sabiendo que es tu voluntad que escuchemos esta palabra hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos trajeron Biblia de papel? Bueno, quiero que vayamos a Jueces, al libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y voy a esperar que los busquen hoy. Proporcionalmente tenemos una buena cantidad de Biblias de papel. Jueces 16 al 20. Dice el Señor allí en el libro de Jueces. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Amén. Y conocemos la historia, sabemos que estamos hablando de uno de los jueces del pueblo de Israel. Estamos hablando de Sansón y de cómo está con Dalila y el engaño de Dalila. Y en este momento es cuando Sansón cree que todavía puede levantarse y pelear con sus enemigos que están cayendo sobre él. Pero dice que no sabía que el Señor se había apartado de él. Y sentir esa verdad para Sansón, descubrirla luego y saber que había perdido esa comunión con Dios, que había perdido esa presencia de Dios en su vida, tiene que haber sido algo que chocó con él porque estaba muy confiado en lo que tenía y en lo que era. Y la pregunta que nos hacemos siempre y que tal vez aprendemos de alguna manera es: ¿por qué Sansón se apartó? ¿Por qué el Señor se apartó de Sansón? Y nos enseñan que Sansón pecó y por eso el Señor se apartó de él. Pero hoy quiero que miremos un poquito a fondo esa versión que tal vez nos han dejado a nosotros de decir que el Señor se apartó de él por el pecado. Sansón era un nazareo, una persona que desde antes de nacer había sido escogida para el Señor. Los nazareos podían ser de manera voluntaria o, como el caso de Sansón o el caso de Samuel, fueron personas que fueron desde antes de nacer escogidas para convertirse en nazareos. Y nazareo significa una persona dedicada al Señor, una persona que tenía que cumplir con ciertos requisitos durante toda su vida. Había y hay la oportunidad en la ley de que las personas fueran nazareas por un tiempo determinado, y hacer votos para ser nazareos. Y eso está explicado en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio y en Levítico se nombra cómo ser nazario y cómo presentar votos para ser nazario. Pero en el caso de Sansón, era una persona que nació de una mujer que era estéril y antes de nacer fue escogido para ser separado y nazario para Dios. Aprendemos que Sansón vivió en pecado y que el Señor se apartó de él por sus pecados, pero realmente fue así. Realmente el Señor se apartó de Sansón por sus pecados. Realmente el Señor vio la falta de Sansón y se fue y se apartó de él por esto. Vamos a pensar un poquito y a recordar la historia. Los nazareos no podían tocar los muertos, no tenían nada que ver los muertos, aún si eran muertos de su familia, ni su mamá ni su hermana. Ellos podían verse involucrados con la muerte como tal y no podían tocar. Pero Sansón fue un hombre que mató filisteos, o sea, tocó muertos, ¿cierto? Violó ese voto de nacer nazareo. La persona nazaria estaba separada para Dios y debía obedecer, y Sansón se acostó con prostitutas. Sansón desobedeció la autoridad de sus padres, actuó de manera impulsiva, no guiado por el Señor, y buscó como pareja a una mujer filistea.
Y entonces encontramos con que este separado para Dios estaba haciendo las cosas que no le agradaban a Dios, es cierto. Y eso es pecado, claro, desobedecer a Dios y no participar del llamado que tenía hace que sea pecado. Pero sin embargo, mientras Sansón estaba pecando, y vamos a leer dos citas de Jueces, Jueces 15, 14 y Jueces 14, 19, vamos a leer algo, porque todo el libro de Sansón nos muestra las faltas de Sansón, pero mientras él está faltando, dice la palabra allí en Jueces 15, 14, cuando se acercaba a Leí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. Y en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las hojas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Y el versículo Jueces 14, 19, capítulo 14, versículo 19 dice: y entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y éste descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza, y luego enfurecido regresó a la casa de su padre. Estos hechos son narrados en el mismo momento y el mismo tiempo, en el transcurso de la vida de Sansón, donde ha pecado. Y sin embargo, a pesar de que Sansón estaba pecando, a pesar de que estaba violando sus votos de Nazareo y el propósito de la misión que el Señor entregaba, el Espíritu del Señor venía sobre Sansón. Entonces no podemos decir que el Señor se apartó de Sansón por sus pecados. La causa fue otra. La causa por la cual el Señor se apartó de Sansón no fueron exactamente sus pecados, porque aún estando en pecado, el Espíritu del Señor venía sobre Sansón para que tuviera ese don, esa fuerza especial y pudiera enfrentarse a los enemigos que él tenía, pudiera enfrentarse aún por su propia voluntad, por su carne, a aquellos que estaban allí osando retarlo. Y entonces el pecado no fue la verdadera razón por la que el Señor se apartó de Sansón. Sansón perdió su comunión porque en el transcurso de pecar empezó a romper el pacto de Nazareo que estaba hecho con él delante del Señor, el propósito que él tenía. A medida que iba pecando, ese pacto que estaba, esos votos de Nazareo se iban quebrantando. Es decir, él iba faltando cada vez más y rompiendo el propósito que él tenía. Debía seguir la ley, no cometer pecados, ¿cierto? Sansón optó por ver que aunque pecaba, el Señor estaba con él. Y decidió seguir pecando y decidió seguir faltando y quebrantando ese voto. Sansón actuaba en la carne, se dejaba llevar, era impulsivo. Se dejaba guiar por su vista. Vemos que Sansón veía a las mujeres y le gustaban las mujeres y por eso se dejaba guiar por su vista, ¿cierto? Sansón se debilitó en el pecado porque el pecado debilita y el enemigo se aprovechó de Sansón para que siguiera pecando. Dentro de los votos que había uno por el cual Dalila luchó y lo convenció, y era que cortara su cabello. Algo que lo identificaba era que el nazario, durante su vida, el dedicado nazario, no podía cortarse el cabello. Y tal vez lo único que no había quebrantado Sansón, porque había sido desobediente, emocional, ¿cierto? Había tocado a los muertos, había hecho todas las cosas que no debía hacer un nazario. Tal vez por eso, lo único que le quedaba era su cabello para terminar de romper el vínculo, el pacto que tenía con el Señor. Y Dalila lo consiguió. Y cuando Sansón permite que sea cortado su cabello, permite que sea engañado y cortado su cabello, es cuando el Señor se aparta de Sansón. No porque se cortó el cabello, no porque cortaron su cabello, sino porque era el único vínculo que no se había roto para dar por terminado el pacto de Nazario. Lo demás todo se había roto durante el proceso de vida de Sansón y solamente quedaba eso. Y con ese acto de cortar el cabello, es que el Señor dice: se acabó el pacto de Nazario. Me aparto de Sansón porque ya no ha cumplido con ninguna de las cosas que necesitaba tener para ser nazario y cumplir con la tarea que se le había asignado. No fue el pecado, porque vimos que el pecado estaba ahí y el Señor seguía con él. Fue romper el pacto con el Señor. Fue romper sus votos de nazario lo que lo llevaron allí. Es más, la historia nos cuenta que a Sansón le volvió a crecer el pelo como es natural.
pero no recuperó su fuerza. Sansón recuperó su fuerza al final cuando le pidió al Señor que le mandara la fuerza, pero no fue por el cabello, porque el cabello no era lo que mantenía esa cercanía con el Señor, sino los votos que había hecho. Nos enseñaron que ha sido el pecado, no fue el pecado, es haber roto un pacto que tenía y un propósito que tenía. Cuando Sansón se apartó del Señor, Sansón perdió su fuerza. Cuando el Señor se apartó de Sansón, perdió su fuerza, perdió la protección del Señor y fue atacado, ¿cierto? Perdió la autoridad porque Sansón era un juez de la nación de Israel, del pueblo de Israel, y como juez tenía autoridad sobre todo el pueblo, pero fue apresado y fue puesto como esclavo y como distracción de los filisteos. Perdió su vista, la cual lo había hecho pecar muchas veces, y perdió su misión, que era como juez dirigir al pueblo, y como juez, y con ese don que tenía, defender al pueblo del Señor. Todo eso porque se rompió un pacto que se había hecho. Todo eso porque el Señor lo había escogido, lo había seleccionado y antes de que naciera le había puesto una visión y una misión que cumplir. Pero el pecado le ganó, el pecado lo debilitó, el enemigo aprovechó. Y lo último que le quedaba conservando ese pacto era su cabello, que decidió permitir que se lo cortaran con los engaños en los que cayó y terminó simplemente quebrantando todo lo que era el propósito de su vida. Perdió la fuerza, perdió la autoridad, perdió la protección del Señor, perdió su vista, le sacaron los ojos, y perdió su misión. Ahora, ¿qué significado tiene para nosotros la historia de Sansón si la vemos desde ese punto de vista, que es lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Para qué nos sirve hoy en día conocer la historia y aplicarla? Porque la palabra de Dios es para aplicarla a nuestra vida siempre y traerla a nuestro tiempo, a nuestra circunstancia y a lo que nosotros vivimos. Mateo 28:20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Una promesa del Señor para nosotros. El Señor estará, ¿cuándo? Siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Es todo lo contrario a lo que le pasaba a Sansón. El Espíritu Santo iba y venía sobre él. Pero el Señor a nosotros hoy nos ha hecho una promesa y es que siempre estará con nosotros. Es un pacto que el Señor tiene con nosotros. Juan 14:16 dice, y yo le pediré al Padre y le dará otro consolador para que los acompañe siempre. Es decir, el Espíritu que era enviado por el Señor, el Espíritu Santo que era enviado por el Señor para estar con Sansón, cuando era necesario y cuando era requerido, ahora el mismo Señor y el mismo Espíritu están con nosotros. ¿Cuándo? Siempre. Las cosas han cambiado un poquito. Aunque son el mismo Dios, aunque es el mismo Señor, aunque es el mismo Espíritu, para nosotros hay una permanencia completa, mientras que para Sansón no la había. O sea, nosotros no tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de que el Señor nos deje, porque quebrantaría su pacto y el Señor no quebranta sus pactos. Sansón quebrantó el pacto, nosotros también podemos quebrantar el pacto que tenemos con el Señor. ¿Qué pasa si pretendemos romper el pacto? ¿Y cómo romperíamos el pacto? Es lo que vamos a ver. ¿Qué pasa si podemos romper el pacto con el Señor? Pues va a ocurrir, nos vamos a tener una consecuencia como la que tuvo Sansón porque rompió el pacto con el Señor. Y para nosotros, ¿cierto?, vamos a perder poder, porque en nosotros hay poder de Dios. Nosotros somos escogidos y elegidos para ser instrumentos de Dios con poder de parte de Él. Tenemos el Evangelio y el Evangelio es poder para salvación. Y podemos encontrar muchas palabras que dicen que tenemos un poder que el Señor nos ha dado, pero cuando nos apartamos del Señor empezamos a perder poder. Perdemos discernimiento, porque el discernimiento lo encontramos en el Señor. Y si nos apartamos del Señor, perdemos discernimiento, perdemos la capacidad de comprender lo que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere hablar, nos quiere hacer comprender espiritualmente. Perdemos autoridad espiritual. Aquel que se aleja del Señor ya no se le cree que sea espiritual, y es más, se nota cuando alguien se aleja del Señor. Perdemos la sensibilidad al Espíritu de Dios, a la obra de Dios, a la fe que nos ha puesto, y ya no somos sensibles. Perdemos el gozo, y eso es algo importante. Cuando nos alejamos del Señor, nuestra vida se convierte en el afán, la angustia,
el cuidar de las cosas, el afanarnos por las cosas y se nos va el gozo que el Señor nos ha dado. Y perdemos la libertad que el Señor nos entregó porque nos volvemos esclavos de nuestra carne, esclavos del mundo, esclavos de las cosas que nos atraen. Y todo eso pasa cuando nos alejamos del Señor y perdemos ese pacto nosotros, no el Señor, que hacemos. Efesios 4:30 dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen el Espíritu. Dos formas que el Señor nos plantea allí, que nos muestra, con las cuales nos alejamos de Él, no Él de nosotros, nosotros de Él, y rompemos el pacto. ¿Cómo? Si agraviamos al Espíritu Santo y si apagamos al Espíritu Santo. Son las formas que usualmente ocurren en nosotros para que nos alejemos del Señor. ¿Cómo más nos podemos alejar del Señor? Cuando agraviamos al Espíritu Santo, cuando hacemos cosas que van en contra del Espíritu Santo y cuando apagamos al Espíritu Santo en nosotros. Cuando sentimos que Él está en nosotros, pero simplemente obviamos su presencia en nuestra vida. ¿Cómo lo agraviamos y cómo lo apagamos? Y es algo que continuamente el Señor nos habla y nos muestra a nosotros. ¿Cómo agraviamos al Espíritu Santo? ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo? Lo primero, el Espíritu Santo dice que hay una lucha constante entre el Espíritu y la carne. Y cuando nosotros permitimos que la carne gane, que la carne domine sobre nosotros, estamos agraviando al Espíritu Santo, le estamos quitando poder al Espíritu Santo sobre nosotros y estamos permitiendo que haya otro poder que actúe por encima de él. Y esa es una forma de agraviar al Espíritu Santo, menospreciar su poder para asumir que la carne tiene más poder que el Espíritu Santo. Cuando alguien me dice a mí: pastor, es que no puedo dejar el pecado, yo le digo: sí puedes, lo que pasa es que no quieres darte la oportunidad. Si quieres, sí puedes, pero no has dejado que el Espíritu Santo obre en tu vida, porque el Espíritu Santo quebranta nuestra carne. A propósito, el ayuno que estamos haciendo y que vamos a hacer como iglesia nos ayuda a quebrantar nuestra carne. Amén. Cuando persistimos en el pecado, ¿sí? Cuando a pesar de que conocemos nuestro pecado, persistimos en él. Al que dice mentiras le gusta seguir diciendo mentiras, al que tiene una ira descontrolada y no tiene dominio propio, le da lo mismo tener dominio o no tener dominio. Yo soy así y así tienen que aguantarme. No sé si han conocido a alguien que diga eso. El que dice malas palabras, no solamente hablando de palabras soeces, sino el negativo, ¿cierto? De esta no salgo, esta no me va a funcionar bien, a mí nunca me salen las cosas de la manera que yo espero, ¿por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué tengo que vivir así? Son palabras negativas, además de las malas palabras, palabras soeces, que también están allí como un pecado recurrente. ¿Es pecado? O sea, un cristiano no puede ser pesimista, un cristiano no puede decir que le está yendo mal, un cristiano no puede decir que las cosas están mejor afuera de la iglesia, porque en el cuerpo de Cristo es donde vivimos la experiencia de estar con Cristo y para nosotros Cristo es suficiente. Entonces, las malas palabras, las malas acciones, la mala perspectiva de nuestra vida es un pecado que va en contra del Espíritu Santo. La amargura es un pecado. Las personas amargadas están cometiendo un pecado porque el Señor nos da gozo a nosotros. La gritería. No sé cuánto les gusta la gritería, y en estos días que veíamos, yo tengo, mis vecinos están a 300 metros, pero hay unos que llevaron estos días, yo creo que era un pico lo que tenían, porque se escuchaba y retumbaba a 500 metros de distancia. Y uno se siente, yo me siento incómodo, a mí no me gusta la gritería, no me gusta el ruido, no me gusta que me quiten la tranquilidad y la paz. Ya hay quienes viven en medio de la gritería, y ahora que se aproxima carnaval hay quienes van a gozarse la gritería del carnaval. La malicia, la falta de perdón, son pecados contra el Espíritu Santo y persistimos en esos pecados. Persistimos en no perdonar, persistimos en la gritería, persistimos en la amargura, persistimos en la ira, persistimos en la mentira, y eso agravia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha dicho que esas cosas no están bien para nosotros y porque nos ha dado el poder de vencer esas cosas para nosotros. Cuando resistimos su voz, empezamos a apagar el Espíritu Santo. Pastor, ¿y a usted cómo le habla el Señor? A mí no me habla el Señor. Seguro que no. Cada vez que vas a pecar, ¿no sientes una vocecita que te dice: no peques, eso no está bien, no hay que hacerlo? Eso es apagar la voz
del Espíritu Santo, es apagar al Espíritu Santo. Y la palabra es clara, no apaguen al Espíritu Santo. Es como si le colocáramos un switch y lo pusiéramos en apagado. Porque no importa lo que Él diga, yo no voy a escuchar, no voy a hacer caso. Cuando amamos más al mundo y nos perdemos al Espíritu Santo por estar perdidos en el mundo y hacer que el mundo nos atraiga más, dejamos que el mundo nos atraiga más y perdemos la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Son formas de agraviar y de apagar al Espíritu Santo, es decir, de romper nuestro pacto. La parte nuestra no la cumplimos, la parte del Señor está ahí toda para nosotros, Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, pero nosotros sí nos apartamos de Él. No, Él no es de nosotros, pero nosotros sí nos apartamos de Él. Y lo más importante, diría yo, de todo esto es que la forma en que nos separamos de Dios, ¿cierto? Es cuando perdemos nuestra consagración al Señor. Hemos sido separados para el Señor, somos santos, personas separadas para el Señor, es decir, somos consagrados para Dios. Nos consagramos para Dios cuando decimos que nos entregamos a Él para que Él obre en nosotros. Pero esa consagración que Sansón perdió, que fue una consagración externa, nosotros la rompemos de manera interna. ¿Cómo dejo de ser consagrado para el Señor? Las características de alguien consagrado para el Señor, ¿cuáles son? Una persona que ora, una persona que lee palabra, una persona que trata de vivir siempre separado, una persona que obedece al Señor y una persona que vigila su vida para hacer las cosas que el Señor pide que hagamos. Eso es una persona consagrada para el Señor. Son cosas internas en nosotros y nosotros perdemos la consagración del Señor cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer palabra, cuando dejamos de ser santos para Él, cuando desobedecemos y cuando no vigilamos nuestros propios actos, estamos perdiendo la consagración del Señor. Sansón fue consagrado para el Señor, se consagró al Señor, fue dedicado al Señor desde que nació, pero perdió porque miró, porque obró, ¿cierto? Porque hizo las cosas que no le agradaban al Señor. Y eso rompió su consagración, rompió su pacto. Nosotros rompemos nuestro pacto de manera interna. No oramos, no leemos palabra, no nos permitimos vivir en santidad, no obedecemos lo que el Señor nos habla y no vigilamos nuestros actos, nuestra vida cristiana, nuestra vida de devoción con el Señor. Cuando hacemos eso, el Espíritu Santo se agravia y se apaga. Cuando cometemos esas faltas, somos nosotros los que rompemos ese pacto y los que nos alejamos del Señor teniendo esas consecuencias que vamos a tener, así como las tuvo Sansón. Un espíritu agraviado es un espíritu ofendido. Ofendemos al Espíritu Santo. Y un Espíritu Santo apagado es un Espíritu Santo que no puede actuar en nosotros. Las dos cosas provienen de nosotros. Nosotros somos quienes agraviamos y quienes apagamos al Espíritu Santo. Y lo hacemos de manera voluntaria, porque es una decisión que tomamos. El Espíritu Santo no nos va a obligar a nada a nosotros nunca, pero nosotros tomamos una decisión de desobedecerlo, de agraviarlo, de apagarlo definitivamente. Cuando miramos a Sansón, Dios fue, buscamos la palabra para decirlo, paciente con el pecado de Sansón. Sansón pecaba y el Señor ahí estaba, seguía siendo paciente. Era el juez que él había determinado para Israel, seguía con él, le seguía dando sabiduría para manejar el pueblo de Israel, para decidir sobre el pueblo de Israel, para representar. No había un rey en ese momento para representar la autoridad del Señor en el pueblo de Israel. Y Dios fue paciente con el pecado. Y Dios es paciente con nuestro pecado. Él sigue con nosotros a pesar de nuestro pecado. No se va, no se aleja de nosotros, siempre está con nosotros. Su Espíritu está con nosotros y es paciente con nuestro pecado. Sansón pecó muchas veces antes de perder la comunión que tenía con el Espíritu. Pero para nosotros Dios honra su pacto y Él hizo un pacto nuevo con nosotros. Y a pesar de nuestro pecado, está ahí. A pesar de nuestro pecado, sigue con nosotros esperando que entremos en razón. Y tiene en cuenta nuestro pecado. No es que porque, el Señor, el hecho de que esté con nosotros no quiere decir que acepte nuestro pecado, sino que es paciente con nuestras faltas.
El hecho de que el Señor no sea parte de nosotros no quiere decir que a pesar de que pecamos, Él apruebe nuestro pecado, simplemente que Él cumple con su pacto y a pesar de nuestro pecado está ahí, esperando que nosotros cambiemos la posibilidad que Él nos ha entregado de ser renovados con Él y para Él. Mientras existió el pacto, el pequeño hilo de pacto del cabello de Sansón, el Señor estuvo con Sansón. Mientras el Señor no cambie lo que ha hecho sobre nosotros y no apostatemos de Él, el Señor está ahí con nosotros. Cuando la persona se aparta definitivamente del Señor, el Señor va a estar ahí, pero ya no habrá una comunión con el Señor. Cuando hay una apostasía, ya no va el Señor estar ahí. Está disponible para la persona, pero no va a estar ahí para que acompañando a la persona porque ha tomado una decisión de abandonarlo. Dios no nos fuerza a permanecer con Él. A ninguno el Señor le ha dicho, si no te vienes conmigo te mato hoy. Si no te vienes conmigo te va a pasar esto. El Señor dice que tenemos que tomar una decisión voluntaria para estar allí, que tenemos que tomar una decisión voluntaria para ser santos, que tenemos que tener una decisión voluntaria para obedecerlo, que tenemos que tener una decisión voluntaria para ser personas que se han entregado y consagrado para Él. Cuando Sansón resolvió entregar su consagración, entregó la comunión con Dios. Y si nosotros queremos conservar la comunión con Dios, tenemos que estar consagrados para el Señor y vivir esa consagración definitivamente. Estamos llamados a vivir en una dependencia completa del Señor. Él nos lo enseña, separados de Él, nada podemos hacer. Él nos lo dice definitivamente, si yo estoy con ustedes, ¿quién contra ustedes? Él nos dice, si tenemos a Cristo, Cristo es suficiente para nosotros. Y nos enseña esa dependencia y a vivir realmente entregados a Él, de manera que Él pueda cumplir su pacto y nosotros hagamos nuestra parte. Nuestra parte es caminar hacia una perfección y comprender que cada vez que pecamos, el Señor nos lo recuerda y tenemos que empezar a vencer ese pecado. Y Él estará con nosotros para darnos la fuerza, para acompañarnos, para darnos la luz y para que nuestra vida sea una vida de testimonio, para ser testigos de Él. El Señor dice que iremos a las naciones, iremos a quienes están cerca para ser testigos de Él. Debemos enseñarle lo que nos ha sido enseñado y testificar del Señor. Seremos testigos, dice el Señor, en lo más próximo hasta lo más lejano de nosotros. ¿Por qué? Porque seremos consagrados, seremos santos, apartados para Él y cumpliremos con nuestra parte del pacto que Él ha hecho con nosotros. Tenemos una ventaja sobre lo que pasó con Sansón. Sansón simplemente rompió todo su pacto y al final clamó al Señor al darse cuenta de lo que había pasado, de la vida que llevaba, del payaso que era en ese momento para los filisteos. Clamó para que pudiera derribar esas columnas y destruir a los filisteos. Pero no fue porque él cumpliera su misión, fue porque el Señor lo hizo un instrumento para acabar con esa amenaza que tenían los filisteos, porque ya él no servía al pacto, porque ya había roto el pacto. El Señor no quiere que hagamos eso. Él quiere que conservemos nuestro pacto y que dependamos de Él para nuestro pacto. Quiere que vivamos realmente de la manera que vivimos al ser llamados al servicio del Señor, porque somos siervos del Señor. Ustedes ven los discípulos del Señor y fueron llamados y transformados, y el único que se apartó realmente fue Judas, que tenía un propósito para cumplir, pero se apartó, permitió que fuera utilizado para deshonrar al Señor y para que se cumpliera lo que estaba escrito sobre el Señor. Los demás todos, aún a pesar de las dudas de Tomás, aún a pesar del temperamento de Pedro, aún del apóstol que no perteneció a ese grupo de llamados directamente que fue Pablo, fueron cambiados y cumplieron con su parte del pacto al ser llamados. Nosotros somos igual de discípulos que fueron ellos. Y el pacto está para con nosotros y debemos seguir ese pacto definitivamente. El que sigue el pacto tiene la garantía de que el Señor velará por él siempre. El que sigue el pacto tendrá la protección del Señor. El que sigue el pacto hará de nosotros luz para otros, guía para otros, consuelo para otros, porque a eso estamos siendo llamados, para hacer lo que el Señor hacía y que ya nos dejó como tarea a nosotros. Esa es nuestra parte. El Señor cúmplela a Él. Nosotros debemos cumplirla a Él. Nosotros, nuestras faltas están puestas delante de Dios. Y el Señor dice que no seremos juzgados por nuestras
No seremos salvos por nuestras obras, pero serán juzgadas nuestras obras. Eso quiere decir que cada obra nuestra, cada pecado, porque los pecados son obras, el Señor va a evaluar en un momento dado, pero no los tiene en cuenta para su pacto que hizo, que si entregamos nuestra vida al Señor, Él nos hará salvos. No es por obras que vamos a ser salvos, pero las obras nuestras deben cambiar porque seremos salvos. Miremos la vida de Sansón y miremos cómo Sansón se apartó. Miremos las consecuencias de apartarse de Sansón y miremos las consecuencias de nosotros si nos apartamos. Y empecemos a cambiar nuestra vida. Tenemos una oportunidad, estamos cambiando de temporada, de año, y empecemos a mirar si realmente estamos resistiendo la voz del Espíritu Santo, estamos apagando al Espíritu Santo, estamos agraviando al Espíritu Santo, quien es el que está con nosotros en representación de ese pacto que hizo el Señor de que nunca nos dejaría y nunca nos abandonaría. El Espíritu Santo es quien toma esa parte de acompañarnos, de estar con nosotros y de nunca abandonarnos. Y cuando lleguemos al cielo, Él partirá con nosotros en el momento en que el Señor venga o que nosotros vayamos a su presencia y estará con nosotros aún allá. Es algo que es eterno. No perpetuo, eterno. Así de que es una promesa que no tiene comienzo y que no tiene fin. Está para nosotros. Amén. Dios es paciente. Dios mira con amor y con misericordia siempre. Dios nos mira y dice, se lo dije, se lo advertí y lo sigue haciendo. Dios nos mira y nos dice, le cambié la vida, se la transformé y seguimos en lo mismo y en lo mismo. Y Él es paciente. Pero la disciplina del Señor siempre estará para nosotros. A pesar de que nosotros no la veamos, hay una consecuencia de si rompemos ese pacto. Y a pesar de que a veces no lo comprendemos, la consecuencia está ahí. Y si no la vemos aquí, la veremos en el cielo. Amén. Ver la vida de Sansón y atraerla a nuestra vida es algo que me estaba inquietando hace unos días. El Señor me decía, el espíritu se apartó de Sansón. El espíritu se apartó de Sansón. Yo decía, pero ¿qué me quiere decir el Señor con eso? Pues el Señor no quiere decir que para mí hay una ventaja sobre Sansón, para ustedes, y es que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Y si estamos con Él, definitivamente tenemos todo lo que necesitamos y tenemos la forma de ser guardados, protegidos, guiados, alimentados, sostenidos y ser personas que crecen a la estatura de Cristo solo por estar con Él. No nos perdamos de eso, no nos perdamos de esa gracia que el Señor nos quiere entregar, no nos perdamos de la posibilidad que el Señor nos da de ser personas especiales, personas que nos miren y digan, en ellos vemos la luz de Cristo. Amén. Pónganse de pie, por favor. Y perdón, yo me voy a amarrar el zapato. ¿Cuántos Sansones pueden haber aquí? Ninguno. ¿Cuántos que se dejen llevar por su carne? Muchos. ¿Cuántos que sean desobedientes a su autoridad? Sansón desobedeció a la autoridad empezando por sus padres. ¿Cuántos desobedientes? Muchos. ¿Cuántos que a pesar de que se dicen separados para el Señor, tienen un pedacito separado para el mundo? Muchos. Pero el Señor nos mira con amor y con misericordia. Y nos mira para decirnos, yo dije que iba a estar siempre con ustedes. El hecho de que perdamos esa santidad, que desobedezcamos, que no pongamos nuestros ojos en las autoridades, no quiere decir nunca que el Señor nos va a dejar porque es algo que nos dijeron. Si pecas, el Señor se aleja. El Señor no se va a alejar con nuestro pecado. Nosotros nos alejamos del Señor cuando pecamos. Somos nosotros los que rompemos el pacto y somos los que perdemos la posibilidad de estar bajo ese cuidado, bajo esa guarda del Señor en nuestras vidas. Si pecamos, no es que el Señor diga, ya no lo voy a volver a mirar, porque estaría contradiciendo su palabra. Si pecamos, Él va a estar ahí para mostrarnos nuestro pecado, para llamarnos a decir que podemos vencer ese pecado y para que recurramos a Él, que en ese perdón que nos ofreció desde la cruz, sigue mostrándonos su misericordia y sigue vigente para nosotros. Busquemos no romper nuestra parte del pacto
y hagamos de nosotros las personas que el Señor quiere que seamos. Amén. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche, Señor. Gracias porque nos muestras, Señor, que tu palabra, Señor, es vigente, Señor. Es vigente, Señor, la historia, la vida de Sansón, Señor, de un hombre que tú trajiste al mundo, Señor, porque era una madre estéril, Señor, con un propósito, Señor. Es vigente para mirar el día de hoy, Señor, cómo su pecado, Señor, no fue puesto, Señor, sobre ti como una evidencia para apartarte de él, Señor, sino que el pacto que tú habías hecho con él, Señor, el quebrantamiento de ese pacto por parte de él fue lo que permitió que tú ya no estuvieras con él, Señor. Hoy para nosotros está la ventaja, Señor, de que tú hiciste una promesa por cada uno de nosotros, Señor, porque tu promesa es personal, Señor. Nunca los dejaré, nunca los abandonaré, Señor. Es algo que tiene que ver con cada uno de nosotros, Señor. A pesar de nosotros mismos, tú estás ahí, Señor. A pesar, Señor, de nuestras faltas, de nuestras fallas, tú estás ahí, Señor. Esperando que reconozcamos, esperando que cambiemos, Señor. Esperando que no apaguemos, Señor, a tu Espíritu, que es el que está con nosotros ahora, Señor. Esperando que no lo contristemos, Señor. Que no lo agraviemos, Señor. Y nos das todo para hacerlo, Señor. Nos das todo para estar cerca de Él, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a permanecer, Señor. A vencer, Señor. A escuchar verdaderamente la voz, Señor, cuando nos dice, ojo, por ahí no te metas, ojo, por ahí no vayas, ojo, no desobedezcas. Cuidado con la tentación, cuidado con lo que está llamando el mundo. A tener cuidado y escuchar su voz para ser siervos fieles y obedientes, Señor. Siervos que corresponden a la fidelidad, Señor, que tú tienes con nosotros. Tú eres fiel todo el tiempo. Así como permaneces con nosotros todo el tiempo, tu fidelidad está todo el tiempo, Señor. Y esperas de nosotros esa misma fidelidad, Señor. Solo te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener la fuerza, Señor, la fortaleza, Señor, hoy, para ser fieles a ti, Señor, en este llamado, en esta consagración, Señor, en este pacto que tú hiciste, Señor, de nunca dejarnos y en nosotros aprovechar que estás con nosotros, Señor, para vivir la vida que tú nos quieres entregar y nos quieres dar, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.